Hola, soy Verónica Espinel y voy a presentar mi trabajo de fin de grado, Unmuted, el arte invisible, que trata sobre las mujeres que pasaron desapercibidas en la historia del arte. Mi interés por este tema comienza cuando tenía 17 años y estaba cursando segundo de bachillerato. Estábamos estudiando obras del barroco, en concreto una de Artemisia Gentileschi, con este libro, y entonces la profesora nos dijo: no sé si os habéis fijado, pero esta es la primera mujer que aparece en el libro. Algunos alumnos preguntamos a nuestra profesora Arantxa por qué sucedía esto, pero ella simplemente se encogió de hombros. Fue esta falta de respuestas lo que me impulsó a escoger este tema para mi trabajo de fin de grado. La pregunta inicial de mi trabajo es: ¿por qué han sido invisibles las mujeres artistas? La primera vez que se habló de la invisibilidad de las mujeres fue gracias a Linda Nochlin y su ensayo ¿Por qué no han habido grandes mujeres artistas?, gracias al cual se abrió la línea de investigación sobre mujeres artistas en la década de los 70. La historiadora del arte explica que gran parte se debe a la visión de los artistas como genios, ya que la figura del genio es una figura asociada exclusivamente al sexo masculino, y que si intentamos pensar en un equivalente femenino de, por ejemplo, Miguel Ángel, no se nos ocurriría ninguno, ni de Rembrandt e incluso de Andy Warhol. Por otra parte, también hay que tener en cuenta las dificultades para desarrollar su aprendizaje académico, ya que la gran mayoría de artistas provenían de familias de pintores, por lo que tenían más facilidades como enseñanza gratuita, lienzos, materiales que por otros medios no podrían conseguir. Pero, ¿por qué siguen siendo invisibles las mujeres artistas? Esta pregunta de la historiadora Griselda Pollock la relaciono con las habituales formas para dar visibilidad. Ahora que ya sabía por qué habían pasado desapercibidas, solo me faltaba saber por qué a día de hoy, aunque sepamos que existen, siguen sin alcanzar el nivel de reconocimiento de otros artistas masculinos. Lo que más me llamaba la atención era la cantidad de libros dedicados exclusivamente a mujeres artistas, lo que me generó dos preguntas. Si hacemos libros exclusivos, ¿no estamos profundizando más la brecha entre géneros? ¿Y por qué tendríamos que comprar un libro extra para saber más sobre ellas? A partir de estas dos ideas, comencé a crear la idea de cómo debería ser el proyecto, que consistía en no hacer libros aparte, pero tampoco incluirlas reeditando libros ya existentes. Lo que me llevó a preguntarme qué pasaría si cogemos algo que ya existe y lo transformamos. Y de esta manera llegamos al concepto principal del proyecto, que es la materia invisible, que consiste en trabajar la invisibilidad de las artistas invisibles a través del hackeo de formatos ya existentes. Con los conceptos de hackeo e invisibilidad en mente, cogemos, por ejemplo, un libro. Copiamos su estructura, pero con obras de mujeres. ¿Pero tiene sentido que sea exactamente igual? Hay que buscar un punto diferente. Y si ellas son invisibles, ¿por qué no lo es también su soporte? Su soporte, al igual que ellas, es invisible. Y la dificultad de lectura que proporciona este papel, tanto para las obras que vienen en el libro como las que coloco yo, pone a ambos géneros en las mismas condiciones. Este soporte se conoce como overlays o capas superpuestas, unas hojas de papel vegetal que insertamos en los libros fácilmente. Con la guía de estilo voy a explicar una serie de normas para el diseño de las piezas. Se eligieron 3 tipografías porque, si bien de los libros podemos copiar la retícula y los tamaños, encontrar las tipografías utilizadas es imposible. Así también se les da una identidad propia a las overlays. Para realizar las overlays se copia la retícula y los tamaños de los elementos que tiene el libro. Si en una obra del libro tendría que estar la autoría compartida, pero no lo está, no se tapa la fotografía de la obra, sino que se deja el espacio en blanco. Si la obra no es compartida, se tapa la del libro con una obra de un artista. No se añaden números de sección ni de página para enfatizar la idea de que no se les ha dado su lugar en el libro. Se han realizado overlays de 2 libros, el de bachillerato para el ámbito educativo y el de breve historia del arte para un público más general. El mismo funcionamiento de las overlays se aplica también a postales. Se les puede añadir texto en la parte de atrás, colocar obras encima o añadir artistas que deberían haber sido retratadas. Gracias a la realidad virtual,
Cuando apuntamos con nuestra cámara utilizando la aplicación de Artivive, en este caso a un cuadro de Pollock, nos aparece un vídeo en el móvil con obras de Lee Krasner. Por último, voy a enseñar cómo he puesto mi proyecto en circulación. Cuando estaba diseñando las overlays, lo hice con un ejemplar de Breve Historia del Arte que encontré en una biblioteca municipal. Y entonces se me ocurrió qué pasaría si las dejo dentro cuando tenga que devolver el libro. Y es así como acabé haciendo una ruta por librerías de Barcelona, dejando las hojas dentro de los ejemplares que encontraba, junto con una encuesta para que si alguien las encontrara pudiera darme feedback. Esta guerrilla luego se difundió a través de una cuenta de Instagram, donde se dejaron pistas sobre dónde se podrían encontrar las overlays, además de ofrecer diferentes tipos de publicaciones informativas sobre distintas artistas.